España vivía, sin saberlo, un momento crucial. Un imperio estaba naciendo. Se dominarían ambos lados del océano Atlántico y nuestra voz sería escuchada como nunca antes en toda Europa. Pero la lucha por el poder entre dos hombres, Fernando el Católico y Felipe el Hermoso, dos egos para un trono, darían una de las historias más comprometidas de nuestro pasado, que se narra ahora en este libro, Sobra un rey, título de la novela de José García Abad, con el cual es un placer poder charlar aquí en Periodista Digital un ratillo. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias y el placer es mío. Bueno, lo primero que llama la atención al lector en esa breve introducción que hace para explicarnos cómo enfocar esta historia es que al lector le resultará más verosímil lo novelesco que lo histórico, ¿no? ¿Cómo es esto? En efecto. Allí pasaron cosas tan tremendas que resultan a veces inverosímiles, ¿no? Yo creo que es más inverosímil los personajes y los acontecimientos históricos que los meramente novelescos. Y es que en aquella lucha por el poder no se regatearon en ningún tipo de procedimiento de lo que hoy llamaríamos guerra sucia. Sí. Desde, por supuesto, sobornos, amenazas, pero también secuestros, asesinatos. Felipe el Hermoso contaba con un cerebro extraordinariamente taimado, pero también muy inteligente y con criterio de hombre de Estado, que era don Juan Manuel, que conocía muy bien a sus compatriotas. Claro, Felipe el Hermoso sabía poco de Castilla, claro, pero en cambio don Juan Manuel pues era habilísimo en la utilización de la compra de voluntades y de todo tipo de extorsiones. Entonces la realidad es que realmente cuando uno se acerca a ella... Se movieron ahí historietas, ¿no? Claro, hubo de todo, porque nunca llegó a haber un enfrentamiento directo, claro, es que eso es lo que llama la atención del libro, pero estos dos, ¿cuándo se van a ver las caras? ¿Cuándo se van a enfrentar? ¿No? Y se van acercando, pero Fernando el Católico es muy hábil y no quiere utilizar ese procedimiento y rehuye el enfrentamiento. Un poco guerra fría, ¿no?, en ese momento. Pero guerra fría, por eso se utilizó todo menos lo que es la guerra caliente. Claro, ¿no? Y que este enfrentamiento entre ambos reyes o entre ambos mandatarios era patente. Ahí habla usted de ese aparato de propaganda que uno de ellos puso a servicio de Fernando el Católico, ¿no? En efecto, es que Fernando el Católico es en eso muy moderno ya. A diferencia de Felipe el Hermoso, que confía más en sus soldados que en la propaganda, aunque don Juan Manuel, este hombre del que habla antes, le dice, ojo, que la información, que diríamos hoy, la opinión pública, que diríamos hoy, es muy importante. Pero Fernando el Católico es muy moderno y sabe la importancia de la propaganda y lo utiliza en todo. Lo utiliza, por supuesto, con la escultura, la arquitectura, etcétera, pero también con los periódicos que diríamos hoy. Y él da mucho dinero, por ejemplo, pues en su enfrentamiento con Juana de Trastámara, que había tenido previamente, claro, Isabel la Católica frente a la llamada la Beltraneja. Todo ese mote se lo pone Fernando y da unos cuantos maravedíes cada vez que un periodista utiliza la Beltraneja y tal. Era una cuestión de propaganda. Era una cuestión de propaganda, claro, porque era la legitimidad de Isabel la Católica y por tanto de él también respondía en que prosperara la idea de que no era hija de Enrique IV, sino de su favorito, que era don Beltrán, ¿no? Porque ¿hasta qué punto la imprenta cambia la historia? Totalmente, ¿no? En el momento en que la imprenta, en que aparece la imprenta, pues que ahí estamos un poco en la frontera, pues sí. Se acaba el sistema este de manuscrito que era el que estaba predominando antes y que todavía los cronistas de la época se siguen utilizando por medio de unas suscripciones que tenían con los nobles, pero claro, había que hacer un copista a mano. Era muy caro, ¿no? Claro, eso era muy caro. Era muy caro. Yo creo que hay, se reflejan en mi novela algunas cosas de la condición periodística que siguen siendo vigentes, ¿no? Ahí me ha emocionado mucho escribirlo e investigar y documentarme sobre el tema, ¿no? Y de hecho, bueno, pues y las relaciones, me refiero a las relaciones de prensa con el poder. Claro. Eso ha cambiado poco, porque ha cambiado poco el poder también. Eso le iba a preguntar, ¿no? Ahí se habla de un aparato de propaganda que se puso a servicio de Fernando el Católico porque sabía usarlo, porque en la esencia esa propaganda política ha cambiado mucho. No, en la esencia no. Fernando Católico decía antes que es moderno en esto,
como se sabe, le sirvió de inspiración a Maquiavelo. Fernando el Católico es con el que Maquiavelo se fija para hacer El Príncipe. Pero Maquiavelo dice, él aconseja a lo que se llama el príncipe, se refiere a los, claro, al monarca, ¿no? Dice, bueno, para mantenerse en el poder, sobre todo los nuevos príncipes, pueden utilizar dos procedimientos, o el temor o el amor de sus súbditos. Y él recomendaba el temor, que decía que era más rápido y más eficaz, ¿no? Sin embargo, Fernando el Católico rectifica a Maquiavelo y le dice, sí, el temor es importante y está bien que la gente tenga miedo, pero también es muy importante que la gente comprenda lo que uno está haciendo, lo que hoy llamaríamos complicidad. En ese sentido es extraordinariamente... La comunicación, es decir, un departamento de comunicación. El primer capítulo se titula «Hay alguien que no quiere que algo se publique». Para mí eso es la definición del periodista. Sí, se ve perfectamente. Para mí el periodismo es lo que alguien, o noticia es lo que alguien no quiere que se publique, ¿no? Entonces, arranca la novela con un secuestro, con un registro de la imprenta, de la redacción, imprenta, y con un secuestro de las publicaciones, y con un rapto del periodista para que diga determinadas fuentes de información, ¿no? ¿Hasta qué punto, en ese momento, yendo a la historia que se narra, que se recoge ese pedazo de nuestra historia, hasta qué punto se tambaleó el Imperio español por culpa de esta trifulca entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso? Bueno, en aquel momento, claro, las cosas después fueron por otro lado. Ya cuando Carlos I de España y V de Alemania, sí. Bueno, pues ya, aunque todavía ya entonces hay alguna pugna, porque hay que recordar la rebelión de los comuneros y de las germanías en Valencia, o sea, la cosa no estuvo clara hasta, pues un poquitín, hasta el año 1523, que es cuando yo vuelvo a reunir, por cierto, a los personajes para recordar lo que había pasado entonces. Pero en aquel momento sí parecía que se rompía España, como se diría hoy, ¿no? Claro, hay un vacío de poder a la muerte de Isabel la Católica. Hay un punto de conflicto en la medida en la que en el testamento de Isabel la Católica, en el último momento, añade un codicilo por presión de Fernando, en el que dice, bueno, Juana es la heredera, la que también se ha llamado malamente Juana la Loca, que yo también discrepo absolutamente. Propaganda. Bueno, en este caso es utilizado esto cuando les conviene, tanto por su padre Fernando el Católico como por su esposo, y después como por su hijo. El caso es que la tienen encerrada por uno de los tres, lo tienen encerrado en Tordesillas, sí. El resto de su vida. Pero a lo que iba es que entonces, al introducir un párrafo final, Isabel la Católica, presionada por Fernando, en la que dice, bueno, si Juana, reina propietaria, como se decía entonces, no puede o no quiere reinar, entonces será Fernando el que gobierne hasta que Carlos, el nieto de ellos y hijo de estos, alcancen la mayoría de edad. Entonces, claro, ahí es un punto de conflicto, porque Felipe el Hermoso no admite esto. Claro, porque es que se le salta. Claro, él dice, no, yo soy el esposo de Juana y yo soy el legítimo heredero. Que por cierto, ahí Juana demuestra su lucidez. O sea, Juana en los momentos decisivos, a pesar de estar loca de amor por su marido, nunca aceptó cederle los derechos. Dijo, no, tú eres rey consorte, yo soy la reina propietaria, ¿no? Y además es mi padre el que mejor conviene a este país, ¿no? O sea, hay un momento de vacío de poder, en la que además, al casarse de nuevo Fernando el Católico con Germana de Foix, como en el segundo matrimonio, tiene un hijo a base de lo que hoy llamaríamos Viagra, pero es a base de porque claro, el hombre ya es mayor, pues le meten ahí cuernos de toro, testículos de no sé qué y tal, le hacen por esto que le lleva finalmente a la tumba. Pero quiero decir que finalmente tiene un hijo con Germana de Foix que dura unas horas. Si este hijo llega a salir adelante, ya se separaba definitivamente los reinos de Castilla y Aragón, que estaban unidos solamente personalmente, a título personal, por cada uno del matrimonio. Entonces, en aquel momento, ahí, si ese hijo prospera, pues había acabado otra vez lo que... Por eso en esa novela aparecen cosas que explican también situaciones actuales, de cómo en aquel momento no se estaba bien soldada la unión de los dos reinos, y de ahí tenemos ahora pues una serie de problemas autonómicos que arrancan de entonces. ¿Arrancan de ahí los problemas autonómicos? Sí, algunos de los problemas autonómicos es porque las coronas de Castilla y Aragón, que
que bueno, que no se unieron hasta después con Carlos V y definitivamente con Felipe II, pues no llegaron a formar un solo reino, sino que eran dos reinos, simplemente que Fernando y Isabel estaban casadas. Y hasta tal punto esto no estaba bien soldado, que ya todavía en tiempos de Felipe II, pues Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, que ya sabemos que tuvo una relación turbulenta con el rey, se escapa cuando le persiguen y se va a Aragón. En Aragón el Felipe II tan poderoso no podía llegar porque tenía sus propios fueros y tiene que recurrir para detenerle a la Inquisición, que la Inquisición sí que vertebraba a España, claro. Como hoy el Corte Inglés. Una historia fascinante porque descubrimos esos pequeños capítulos que nos han hecho, ¿no? Que nos han hecho como nación. Y luego además yo creo, he investigado mucho y hay aspectos en los que se revisa lo que tenemos metido en la cabeza de lo que pasó en aquella época, ¿no? O sea, hay mucha desmitificación que también es tarea del periodista, ¿no? Para empezar, esto mismo de Juana la Loca, la propia legitimidad de Isabel la Católica que está en cuestión. Después se plantea una cosa que descubre Manuel Fernández Álvarez, que es al que le dedico yo el libro y que me ha ayudado mucho a documentarme y ha sido para mí una guía estupenda, una cosa que descubre las relaciones sexuales que mantiene Germana de Foix posteriormente, que había muerto su esposo Fernando Católico, con Carlos V, o sea que era una relación con su abuelastra, ¿no? Entonces esto lo ha sacado primero. Los historiadores convencionales se enfadaron con él porque, bueno, me parece que tocar los reyes católicos es tocar los principios, ¿no? Es algo que todavía sigue teniendo Están muy protegidos por el historiador convencional. Sí, exactamente. Pero al final tuvieron que rendirse ante las pruebas evidentes de esta relación sexual. O cuando, que es otro de los capítulos yo creo interesantes del libro, pues cuando Carlos I de España y V de Alemania, el hijo de Juana la Loca, le roba descaradamente joyas, cuadros, tapices, etcétera.